chicos. Ya, atentos todos, muy importante el repaso, ¿ya? Para estar bien para el examen, ¿ya? Uy, esto siempre sale así. Ahora sí. Bien, ya muchachos, vamos a hacer el resumen, pues, de los últimos tres temas, ¿ya? Muy bien. A ver, empezamos con la axiología, ¿ya muchachos? A ver, bueno, como siempre les digo, ¿ah? Pueden interrumpir en cualquier momento y hacer sus preguntas, ¿ya? O pueden escribirme también al chat y preguntar también de manera escrita también. Ya es mucho mejor si lo hacen de manera verbal, pero pueden también escribir. ¿Ya, chicos? Muy bien, empecemos entonces. La axiología es una disciplina filosófica que estudia el valor, ¿ya? ¿De acuerdo? Los modelos de valoración, el fundamento de los juicios valorativos, ¿ya? Eso estudia la axiología. Por eso también se le llama teoría del valor, también se le llama. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la axiología va a indagar acerca de, por ejemplo, a ver, eh, el oro, los diamantes, una pintura, por ejemplo, ¿ya? En cualquiera de esos casos, a ver, se va a preguntar, ¿no? La axiología. ¿El valor está en el objeto mismo, ¿ya? Por sus características, ¿no es cierto? Inherentes, o el valor lo otorga el sujeto, ¿no? Es el individuo el que determina qué es valioso y qué cosa no lo es, ¿ya? ¿De dónde surge el valor? ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de valores existen? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la naturaleza del valor? ¿Ya? Respecto a eso es que va a indagar, te decía, la axiología, ¿ya? Que es una rama de la filosofía o si tú quieres una disciplina filosófica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para entender mejor esto, ¿ya? Vamos primero a recordar las conciencias contemplativa y valorativa, ¿no? ¿Ya? Hay una conciencia contemplativa, ¿te acuerdas? Habíamos visto esto en clase, y una conciencia valorativa, ¿ya? La conciencia contemplativa ya es un primer momento en que tú entras en contacto con un objeto, ¿ya? Y simplemente haces eso, pues lo contemplas, puedes emitir un juicios descriptivos. Esos juicios descriptivos se le llama juicios de existencia, ¿ya? Por ejemplo, ya entras en contacto con rosas y dices, las rosas son flores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Todavía no has decidido ponerte ni a favor ni en contra, es un primer contacto nada más, ya todavía no sabes si es algo bueno o malo, no sabes si aceptar o rechazar, no sabes si ponerte a favor ni en contra, estás todavía en un estado de neutralidad, si se quiere, ¿ya? A eso se le llama conciencia contemplativa. Y repito, en este momento, en este primer momento de conciencia contemplativa, vas a emitir juicios de existencia, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, a comienzos de año yo recién los conocía, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, podría haber dicho de cualquiera de ustedes, ¿no? A ver, a ver, de Giacomo, ¿ya? Entonces yo puedo haber dicho Giacomo, ¿no? Ah, Giacomo es un estudiante. ¿Y ves? Y estoy describiendo. No me pongo ni a favor ni en contra, no digo que sea bueno ni malo, simplemente describo nada más, ¿ya? Esa es la conciencia contemplativa o neutral, ¿ya? Es un primer momento donde entro en contacto, ¿ya? Con los entes que me rodean, ¿ya? Y emito juicios de existencia, meramente descriptivos. Todavía no decido si estoy a favor o en contra porque recién los estoy conociendo, ¿ya? Luego viene la conciencia valorativa, es el segundo momento ya, ¿ya? La conciencia valorativa, ¿ya? Es el momento en el cual yo decido que algo es bueno o malo para mí, ¿no? Es cuando yo me pongo a favor o en contra de algo, acepto o rechazo algo, ¿ya? Y lo voy a expresar en juicios valorativos, ¿ya? Un juicio valorativo es aquel que ya tiene adjetivos, ¿no? Que indican que yo estoy aceptando o rechazando algo, ¿ya? Por ejemplo, siguiendo el mismo caso anterior, ¿no? Las rosas son fieles, decía en el juicio de existencia, ¿no? En este caso, en el juicio valorativo, las rosas son flores hermosas, ¿ya ves? Ya me puse a favor, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿De acuerdo? O me puedo poner en contra, ¿no? Son flores las rosas son flores demasiado frágiles, ¿no? O muy frágiles, ¿no? Entonces, ¿ves?
estoy criticando ya, ¿ya? O siguiendo el otro ejemplo, ya como yo diría, ¿te acuerdas el juicio de existencia de ya como es un estudiante del cuarto año del colegio APU? Listo, ¿ves? Hasta ahí estoy solamente yo describiendo, ¿ya? Pero en cambio un juicio valorativo es ya ponerme a favor o en contra, ¿no? Decir que ya como es un estudiante responsable, bueno, puntual, pues cuando ya estoy usando adjetivos ya estoy poniéndome a favor. O también puedo ponerme en contra, ¿no? De decir que es distraído, es un estudiante, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se esfuerza poco, entonces ya me estoy poniendo en contra, ¿ya? Eso es el juicio valorativo, pues, ¿ya? Que tiene que ver con la conciencia valorativa, y es ponerme a favor o en contra. ¿De acuerdo? Estamos recordando, todo esto ya hemos visto, ¿ah? ¿Ya? Estamos en el repaso. Pero igual, si hay alguna pregunta, ahora es cuando, ¿ah? ¿Ya, chicos? Listo. Si no hay preguntas, continuamos entonces. Luego vimos que el acto o experiencia valorativa, porque a esto segundo lo vamos a abocar, ¿no? Esto es lo que estudia la axiología, ¿no? La conciencia valorativa y los juicios valorativos que se desprenden de esta conciencia valorativa, ¿no? Eso es lo que estudia la axiología, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el acto valorativo, ¿ya? O experiencia valorativa del cual se derivan los juicios valorativos, ¿ya? Es la vivencia por la cual, ya te había enunciado, el sujeto aprende el objeto valioso para, aceptarlo o rechazarlo. Estar a favor o en contra de él. ¿Ya? Ese es el acto valorativo. Ponete a favor o en contra. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos participan en este proceso? Bueno, básicamente dos. Tiene que estar el sujeto, que es el ser humano, con capacidad para valorar, y el objeto. A ver, cuando hablamos de objeto no me refiero solamente a cosas, ¿ah? Como te has dado cuenta, cuando hablo de objeto me refiero a cualquier ente externo a mí. Puede ser personas, otras personas, animales, plantas, cosas, ¿ya? Incluso puede ser algo concreto o también algo abstracto también, ¿ya? Algo concreto, ¿ves? Hemos hablado hace un rato de la flor, hemos hablado de un estudiante en concreto, pero también puedo valorar ya entes, objetos abstractos. Por ejemplo, ¿ya? La justicia, la libertad, por ejemplo, yo puedo opinar, ¿no? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, la justicia, ¿no es cierto? En el Perú es escasa, es limitada, no siempre se cumple, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pues también puedo valorar el desastre. O el amor, ¿no? Puedo decir que el amor es el sentimiento más sublime y bonito. O puedo decir que no, que el amor es un estado de somnolencia, de estupidez, puedo decir también, ¿no? ¿Ves? Puedo ponerme a favor o en contra. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito, los elementos son dos ya. El sujeto, ¿de acuerdo? Cualquier ser humano, y el objeto, cualquier ente de la realidad, concreto o abstracto, ¿ya? Ahora, el sujeto cuando valora, ¿ya? ¿De acuerdo? Este, eh, eh, influye mucho dentro del sujeto los procesos afectivos, ¿ya? Los intereses y el aspecto factor intelectual, ¿ya? A ver, ¿a qué me refiero? El factor afectivo, por ejemplo, ¿ya? Es decir, los sentimientos, las emociones del sujeto, ¿ya? Van a influir en su valoración, ¿sí o no? Claro, se valora más aquello que nos produce mayor afecto o emoción, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por eso los papás, cada cosa que hace su hijito, ellos lo celebran. ¿Por qué? Por el afecto, por el cariño que le tienen. Ay, mi hijito ya sabe pedir para ir al baño, ya dice, papá, quiero popó. Ah, eso es una emoción para nosotros, ¿no? Para los padres, ¿no? ¿Por qué? Por el inmenso cariño que le tenemos, valoramos eso. Pero todos los niños lo hacen, sí, pero bueno, este es mi hijo, pues no, igual lo valoro, ¿no es cierto? O el dibujo, ¿no? Su dibujo, uy, vamos a pegarlo en la refrigeradora, sus primeros dibujos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? O por ejemplo, otro caso donde se expresa lo afectivo, ¿no? Acá hay algunas imágenes, ¿no? Mira, el anillo de bodas, ¿no? Que representa el amor entre tus padres, por ejemplo, ¿no? Por eso lo valoran tanto, más allá de que si es de oro, plata, simplemente de acero, ¿no? Lo van a valorar mucho porque tiene un valor sentimental, ¿no es cierto? ¿Ya? O las fotografías, por ejemplo, uy, cómo atesoramos las fotografías de cuando éramos niños o de los familiares cuando eran niños, ¿no? Ya el factor afectivo. Entonces, eso influye a la hora de valorar,
¿ya? Nuestros afectos, nuestras emociones influyen. Otro es el factor activo. Acá te puse entre paréntesis interés. Los intereses que tenemos también van a influir, ¿ya? O van a catalizar nuestra valoración, ¿ya? Por ejemplo, a ver, te decía, ¿no? A ver, supongamos que te regalan pinceles, pero a ti no te interesa la pintura. Uy, dirás, uy, me hubiesen regalado mejor juguetes, pues, ¿no? O ropa. Pero ¿qué tal si sí te interesa la pintura? Allí vas a valorar mucho más los pinceles que te han regalado. Y más todavía si se han hecho con, ¿no? Pelo de armiño, ¿no es cierto? ¿No? Uy, ese pincel es fino, dices, esto es buenazo, con esto se pinta mejor, ¿ya? Igual, a ver, no sé, te regalan una calculadora y tú eres alguien más de letras, no le interesa mucho. Pero si eres alguien de números, ¿no? Alguien que estudia ingeniería o quiere estudiar ingeniería, por ejemplo, uy, una calculadora, vas a valorarlo mucho, pues, ¿ya? Entonces también tú valoras los objetos según el interés que tienes, ¿de acuerdo? Luego está el factor intelectual, ¿ya? Es el grado de conocimiento también que tienes de un objeto, también te va a permitir valorar más una cosa que otra, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, para valorar esta pintura, la de la Gioconda, hay que tener ciertos conocimientos, saber algo de arte. Porque si no, vas a caer como muchos, oye, pero ¿por qué Da Vinci pintó, ¿no? Mira, la mujer no es hermosa, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque no es rubia, no tiene nariz refinada, no tiene ojos celestes, entonces, ¿dónde está la belleza? Dices, ¿no? En tu ignorancia, ¿no? En cambio, aquel que conoce un poco de la historia, sabe, conoce algo de técnica de pintura, lo va a valorar mucho, pues. ¿De acuerdo? Esto es lo intelectual también. Lo mismo con un libro, pues, ¿no es cierto? Un libro, ¿no? ¿Ya? Pues las personas con que conocen más valoran más los libros, los que tienen mayor nivel intelectual. Pues. Los que no lo valoran porque simplemente no lo entienden, pues, no lo entienden. ¿Ya? Ahora, incluso, ¿qué libros también recomendamos unos y otros, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo recuerdo en otro colegio donde trabajaba, el coordinador general decía así, ¿no? Quien no ha leído, ¿no? A Coelho no merece llamarse profesor, dice, ¿no? Y la verdad, chicos, la verdad, a ver, sucede que yo soy psicólogo, ¿no es cierto? Entonces entiendo mucho, mucho de lo motivador que pretende ser Coelho, ¿no? Pero la verdad también hay un sesgo ahí idealista, ¿no? Porque él cree que todo depende del buen ánimo, de la buena voluntad, nomás, es poco realista. Entonces, la verdad que a mí esos libros de autoayuda, no solamente los de él y otros, tienen falencias, limitaciones, podrían funcionar pues, con la clase media, en la que sí dependes solamente de tu voluntad, porque tienes todas las condiciones necesarias, todas las condiciones materiales, ¿no? Pero en otros casos, ¿no? Entonces, la verdad, ves, te das cuenta, entonces la valoración incluso de un libro va a depender de tus conocimientos, pues también. Uy, a otros les fascina. En cambio, digo yo, si fuera adolescente, seguramente, ¿no? Pero ahora adulto y con las cosas que ya sé, ¿ves? Entonces también el factor intelectual también influye a la hora de valorar, ¿no? Valorar un objeto, ¿no? Un libro, como te decía, una pintura, ¿ya? Incluso una película, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, los chicos de ahora valoran las películas donde hay mucho movimiento, explosiones, autos volteándose. Si no, la película es aburrida, ¿no? Pero hay gente que sí, pues valora películas que tienen buenos diálogos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Conversaciones filosóficas, políticas entre sus personajes, por ejemplo, ¿ya? Bueno, tiene que ver con lo intelectual, ¿de acuerdo? Listo, ya. Entonces, decía, en el acto valorativo, experiencia valorativa, tenemos dos elementos. El sujeto, que es cualquier ser humano con capacidad para valorar, y el objeto, que es cualquier ente de la realidad material o inmaterial, ¿no es cierto? Ahora, dentro del sujeto hay factores que influyen, ¿no? El afectivo, el activo y el intelectual, que es lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Ya, cuando quieran interrumpir. Uy, tengo que acelerar un poquito más, si no me va a faltar tiempo. Estoy hablando que son tres temas. Ya, entonces el valor son las cualidades, ¿ya? Que están en los objetos o que le asignamos al objeto, ¿ya? Depende, pues, cuál es tu postura, subjetivista u objetivista, eso vamos a ver luego, ¿ya? Ya, ¿de acuerdo? Lo que sí sabemos es que esta noción de valores van cambiando, ¿no? Históricamente, ¿ya? Características del valor. Una primera característica es, ¿te acuerdas? La objetividad, ¿ya? El valor es objetivo porque existe como cualidad de los objetos. Es decir,
el valor no está flotando. Por ejemplo, la belleza no está flotando por ahí, sino la belleza suele estar o suele ser característica de un objeto, ¿no? La belleza está en la flor, la belleza está en una mujer, la belleza está en una obra de arte, te decía, pero no está flotando por ahí, ¿ya? Igual el color blanco, ¿no? El blanco, blanco, por ejemplo. Blanco, ya. No está por ahí flotando el blanco en el aire, no, 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 no. El blanco es, por ejemplo, está en la dentadura, está en una hoja de cuaderno, ¿no? En la pintura, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso se llama objetividad, porque el valor suele ser asociado a un objeto, no está flotando en el aire, ¿ya? Polaridad, ¿ya? Los valores se expresan en opuestos, positivo y negativo, ¿no? Bueno y malo, bonito y feo, etcétera. Ahora, entre extremo y extremo tenemos grados, ya diferentes intensidades, grados de intensidad con que se expresa un valor, ¿ya? Por ejemplo, no solamente digo bueno, digo muy bueno, y más que muy bueno, excelente, ¿ya? Igual, cuando algo no me gustó es malo, no solamente digo malo, digo muy malo, terrible, de lo peor, etcétera, ¿ya? Luego también tenemos la jerarquía, que es otra característica del valor, ¿ya? Esa preferencia que tienes entre un valor y otro. Ya vas a tener que, ¿qué es más importante entre dos valores, por ejemplo? ¿Ya? El trabajo o la familia, por ejemplo. A veces no necesito darle más tiempo a la familia es primero, ¿no? Entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Vas a darle más valor a un objeto que a otro. Listo, la jerarquía. Tesis axiológicas fundamentales. Entonces la pregunta inicial era esta, ¿te acuerdas? ¿El valor está en el objeto o depende del sujeto? ¿No es cierto? El objetivismo dice que el valor está en el objeto, pues se llama objetivismo, el valor está en el objeto. Pues en cambio el subjetivismo dice que el valor lo otorga el sujeto, pues se llama subjetivismo. Así de sencillo, ¿ya? Acá está, ¿ves? Objetivismo. Sustenta que el valor se encuentra fuera del sujeto. ¿Dónde? En los objetos, pues, ¿ya? El sujeto simplemente descubre esos valores que ya están en los objetos, ¿ya? Hay dos posturas del objetivismo, el objetivismo naturalista y el objetivismo idealista, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero no nos compliquemos con eso por ahora, ¿ya? Ya lo hemos explicado, ¿ya? Quédate al menos con esto, ¿ya? El objetivismo. El valor está en el objeto, ¿ya? El sujeto simplemente descubre el valor que ya está en el objeto. En cambio, el subjetivismo dice que el sujeto, en su experiencia valorativa, es el que crea los valores, o sea, el sujeto es el que lo crea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice el hedonismo, ¿no? Como el hombre por naturaleza busca el placer, ¿ya? Como el hombre por naturaleza busca el placer, ¿ya? Ocurre que el hombre, ¿no? Dice, esto es placentero, ah, es bueno, ¿ves? Juzga como algo bueno. Esto es doloroso, ah, esto es malo, ¿ya? Entonces, es el hombre el que determina, ¿ya? Si algo es valioso o no, dependiendo de si le da placer o le da dolor, dice el hedonismo, ¿ya? El utilitarismo dice, no, más que por el placer, es si es útil o no, porque el hombre siempre está buscando cosas que sean útiles, provechosas, eso es bueno, y lo contrario, lo que es inútil, improductivo, eso es malo, ¿ya? Entonces sí, el sujeto es el que determina el valor, pero dependiendo de si algo es provechoso o no para la mayoría, dice el utilitarismo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Luego hay dos tesis más, ¿ya? El escepticismo axiológico o emotivismo. Alfred Eyer, ¿saben qué dice? Por eso se llama emotivismo, porque dice, en realidad no existe el valor. Dice, todo depende simplemente del estado de ánimo nomás, ¿ya? Todo depende, no existe el valor. Por ejemplo, ahorita tú te asomas por la ventana y dices, para algunos el día puede estar hermoso, otros feo, pero según ella va a depender de tu estado de ánimo, tus emociones, pues. Si, por ejemplo, te están saliendo las cosas bien, tú vas a decir ahorita, el día está hermoso, está fresco, ¿no? Si las cosas te van mal, ¿no es cierto? Tú vas a decir que el día está opaco, feo, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de tus emociones, ¿ya? O como te decía en clase, acuérdate, a ver, si por ejemplo te va bien en el amor, tú vas a decir que el amor es un sentimiento sublime, hermoso, porque te va bien. Si te va mal en el amor, acabas de sufrir una decepción, acabas de terminar, por ejemplo, tú vas a decir que no, que el amor es como un cáncer que te come el corazón. ¿Ves? Entonces, o sea, tu valoración depende mucho de tus emociones. Por eso dice, no existe al final, dice Eyer, el juicio valorativo, sino solamente existen expresiones
emotivas, nada más. ¿Ya? El socialculturalismo. Herbert Marcuse dice que el valor no depende ni del objeto ni del sujeto, al menos tomado aisladamente, sino depende del desarrollo histórico de una sociedad. ¿Ya? Entonces la sociedad va avanzando y va aprendiendo a valorar ciertas cosas. ¿Ya? Por ejemplo, en la sociedad inca no se valoraba las monedas, por ejemplo, por otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban todavía en la época del trueque, entonces no usaban monedas. Por eso no se mataban los españoles perdón, los incas, por eso no se mataban por oro. Ya estaban en la época del trueque todavía. ¿Ya? ¿De acuerdo? En cambio, los españoles eran una sociedad históricamente más avanzada en el aspecto económico, ¿no? Y ellos sí, pues, valoraban más el oro al punto de matarse incluso, ¿no? Entonces la valoración, ¿ya? Depende del grado de desarrollo social, cultural, ¿ya? Que ha alcanzado una sociedad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Igual, la pintura, por ejemplo, ¿ya? Y otras artes, ¿ya? Las valoran más las sociedades más desarrolladas, las sociedades todavía más atrasadas no las valoran como debe ser. ¿De acuerdo? Listo. Preguntas, porque vamos a entrar al segundo tema, que es la ética. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Quieren más ejemplos? Lo que sea, me dicen, ¿eh? A ver. Chachos. Nada. Ya, todo claro, me dice Salazar. Cuyo mamá me pide un ejemplo más de este social culturalismo. ¿Ya? Sí, entonces te decía que una sociedad, ya, influye en nuestra valoración, ¿ya? Entonces las sociedades más avanzadas valoran cosas que las sociedades más atrasadas todavía, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tú te imaginas a un español diciéndole no sé, a un hombre acá americano, cuando llegaron ellos acá, ¿no? Oye, te cambio este cuadro de pintura que es de Leonardo da Vinci, te lo cambio por no sé, por 100 llamas, ¿tú crees? No, el otro dice, no, ¿yo qué voy a hacer con ese cuadro? Ese cuadro no se come, no me sirve de transporte, en cambio la llama sí, pues me sirve a mí de transporte, ¿no? O sea, todavía no estaban en ese grado de desarrollo como para valorar tanto la pintura, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la sociedad conforme se desarrolla, ¿ya? O sea, la valoración tiene que ver con el desarrollo que va alcanzando una sociedad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la educación misma, ¿no? A ver, aquí en el Perú se ha hecho obligatoria recién a partir del siglo XX y eso, ¿ah? ¿No? A mediados del siglo XX, mediados del siglo XX recién se hizo obligatoria, ¿no? ¿De acuerdo? Antes no se valoraba tanto la educación. No, pues bueno, trabaja de campesino. Al final, si se trata además de trabajo es para vivir, ¿no? Entonces ya trabaja de campesino nomás, ¿no? Entonces, por eso por mucho tiempo, por siglos, el hombre peruano, nuestros ancestros, al que llaman indígenas, ¿no es cierto? O hombre del Ande, no recibía educación, pues, ¿no? El Estado no se la daba, ¿no? ¿Para qué? Suficiente con que trabaje, ¿no? La tierra, ¿ya? Pero con el tiempo se valora más la educación. Una sociedad más avanzada entiende la importancia de la educación, ¿no? Incluso en el proceso de producción mismo, ¿no? Y entonces se decreta que la educación es obligatoria, al menos la primaria y la secundaria, ¿no? ¿Cierto? No la superior, ¿no? Quién sabe, de repente algún día, cuando esta sociedad avance más, también decreten que la educación superior también es obligatoria, ¿no? Entonces no tengamos que estar postulando, pues, sino que todos tengamos acceso, ¿no? A desenvolvernos a ese nivel. ¿Ya? Ahí está otro ejemplo. ¿De acuerdo? Listo. Ya, vamos a continuar. La ética. Chicos, la ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. ¿Ya? Entonces, la axiología estudiaba el valor, ¿no es cierto? La ética estudia la moral. ¿Y qué es la moral? La moral es el conjunto de reglas, normas de comportamiento y valores, ¿ya? Que regulan la convivencia en un grupo humano, ¿ya? Esto de regular la convivencia quiere decir que nos ponen límites, nos ponen reglas para poder vivir
o convivir adecuadamente, pues, ¿ya? Un ejemplo de moral, te decía yo, son las normas de convivencia que, por ejemplo, se establecen en el aula, ¿no? ¿Ya? Esas normas son mínimas para que en el aula todos podamos convivir de una manera civilizada, pues, y se puedan cumplir los objetivos que son el aprendizaje, ¿no? Entonces, reglas mínimas, por ejemplo, no interrumpir al profesor cuando está dictando la clase. Al contrario, prestar atención. Mira cuántas reglas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? No traer ni encender ¿no? aparatos eléctricos, ¿no? O sea, celulares, iPad, nada, no está prohibido traer todo eso, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Incluso hay normas, ¿no? Como por ejemplo no poner sobrenombres, no agredir física ni psicológicamente a tus compañeros, ya, y así, ¿no? Una serie de normas, pero ¿para qué son esas normas o reglas? Para que, repito, el aula, por eso el aula de clase es un lugar pues ordenado. Imagínate si no hubiera esas reglas. Wow, ¿qué sería el aula, no? Se lanzan cosas, gritan, no escuchan al profesor, entran y salen del aula cuando quieren. Imagínate, si no hubiera reglas, no hubiera normas, ¿no? Sería el caos, ¿ya? Entonces, para que en el aula se pueda cumplir con el objetivo, que es la enseñanza y el aprendizaje, hay ciertas normas y reglas, ¿ya? Ya, eso mismo pasa en la sociedad también, ¿ya? Para que la sociedad, para que en la sociedad, ¿no? Hay un orden, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay una tranquilidad, entonces hay un conjunto de normas, reglas, ¿ya? Y valores también, sí, porque generalmente las normas o las reglas, te decía, se derivan de los valores, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un valor muy, muy, muy importante que es la honestidad, ¿no? Ya, de ese valor se derivan reglas como estas, ¿no? La honestidad dice, entonces una regla que sigue, que se deriva del valor honestidad, no mentir, no estafar, ¿no es cierto? Incluso no decir verdades a medias, ¿no? ¿Qué cosa sí hacer? Decir la verdad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Dar la información necesaria, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es entonces mira cómo de ese valor se derivan normas, reglas, ¿no? Entonces nosotros podemos por eso más o menos confiar entre nosotros, pues, porque si no, imagínate, a ver, si no hubiera honestidad, nadie confiaría en nadie, ¿no? Algunos de ustedes, por lo inteligente que son, miran, sí, profesor, pero la verdad es que esta sociedad ya nadie confía en nadie. Ya, no es tanto así, pero sí, la verdad estamos en un momento de crisis de valores, eso es verdad, ¿no? Crisis de valores, sí, 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 y hay mucha gente que ¿no? De tanto mentir, de tanto engañar, ya la gente como que no confía, ¿no? En sí misma ya, ¿no? Bueno, pero el ideal es este, ¿ya? La moral. Entonces, conjunto de reglas, comportamientos y valores, ¿ya? Que permiten que vivamos de una manera organizada, civilizada, ordenada, ¿ya? Hay reglas. Muy bien. La moralidad viene a ser el conjunto de acciones dentro de esa moral, ya dentro de esa moral que son leyes, normas. Entonces viene la moralidad, que es el conjunto de acciones buenas o malas, ¿ya? Ya, son las acciones que tú realizas, ¿ya? A favor de esa moral o en contra. O sea, las cumples esas reglas o normas o las incumples. A ese conjunto de acciones se le llama moralidad, simplemente así, ¿ya? Ahora, dentro de la moral, chicos, tenemos normas morales y normas jurídicas. Atención, esto es importante, ¿eh? Repito, dentro de las normas, dentro de la moralidad hay normas, reglas, ¿no? Ya. Estas normas o reglas son normas, se dividen en dos, morales y jurídicas, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, las normas morales surgen con la humanidad, en cambio las normas jurídicas surgen con el Estado. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, desde que el hombre vivía en las cavernas, por ejemplo, existe, por decirlo, a ver, una norma moral, por ejemplo, ¿ya? Ayudar a los más débiles, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso ya es algo que surge en la humanidad, se llama solidaridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los niños no trabajaban, pues eran muy pequeños, o si ayudaban, sí, bueno, podían, pero en labores que no sean tan arriesgadas o tan pesadas, por ejemplo, ¿de acuerdo? La mujer gestante lo mismo, ¿no? Había que considerar a la mujer gestante también, porque en ese estado, ¿no es cierto? Es difícil pues que ella pueda desenvolverse normalmente, ¿no? Y a los ancianos también, ¿no? Había que cuidarlos porque ellos antes nos habían cuidado a nosotros, ¿no? Y ahora merecían que nosotros lo cuidemos también, ¿ya? Esa división natural del trabajo, ¿no? Donde los hombres y mujeres
jóvenes, sanos, trabajan, mientras que los niños, ancianos y madres gestantes, ¿no? Digámoslo así, trabajan menos, ¿no es cierto? Esa es una norma moral. Ya eso no estaba escrito ni era ninguna ley. Simplemente el ser humano actuaba de esa manera. ¿Ya? Por eso digo, las normas morales surgen con la humanidad. ¿Ya? En cambio, las normas se establece el Estado. ¿Ya? No, las normas jurídicas sí están escritas en papel. ¿Ya? Por ejemplo, que todos debemos pagar impuestos, ¿no es cierto? Para que con ese dinero se puedan construir hospitales, colegios, carreteras, ¿no es cierto? Ya. Eso sí, eso de los impuestos lo creó el Estado ya, mucho tiempo después ya, cuando la humanidad ya tenía cientos y hasta miles de años, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Y otras leyes más que ha creado el Estado, pues que ha puesto por escrito, ¿no? No robar, no matar, etcétera. ¿Ya? Sí, pues entonces hay normas morales que luego se han convertido en normas jurídicas, pero estamos viendo acá sus diferencias, ¿ya? Sus diferencias, ¿ya? Entonces, a ver, las normas morales, te decía, surgen junto con la humanidad, en cambio las normas jurídicas surgen ya con el Estado, después del Estado. ¿Ya? Las normas morales son aquellas que indican qué acciones son debidas o indebidas, o sea, están bien o están mal. En cambio, las normas jurídicas determinan qué acciones son legales o cuáles son ilegales. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, otro ejemplo de norma moral. ¿Ya? Por ejemplo, darle asiento o no, ¿ya? A un anciano. Esa es una norma moral, ¿ya? Te decía, al menos para los asientos de atrás. No hay una ley que te obligue a los asientos que están atrás darle asiento a un, a un anciano. Tú lo decides, ¿ya? Si para ti es debida o indebida. Por eso dicen que las normas morales se cumplen por convicción, es autónoma, depende de ti. En cambio, ¿ya? Para el asiento o los asientos de adelante, esos rojos, ¿ya? Ahí sí hay una ley que te obliga a cederlos, ¿ya? Entonces, en ese caso, ya tú los cedes no por convicción, sino por coacción. Es autónoma, ¿ya? Hay una ley que te obliga, ¿ya? Si tú te rehusas, pueden parar a un policía para que te saque de ese asiento, incluso, ¿ya? Entonces, las normas jurídicas determinan qué cosa es legal y qué cosa es ilegal, ¿ya? Por eso mismo también, si tú incumples una norma jurídica, ¿ya? Te arriesgas a una sanción jurídica. ¿Qué sanción jurídica? Multa, embargo, cárcel. En cambio, si tú incumples una norma moral, simplemente te sometes a una sanción moral, sentir tu satisfacción o remordimiento, ¿no? ¿Ya? Un ejemplo más, a ver, de norma moral, ¿ya? Ayudar a un ciego a cruzar la pista. Eso no es obligatorio, no es ley, ¿ya? Tú lo cumples por convicción. Y si no lo haces, estoy apurado, tengo que llegar a mi trabajo, ya, pobrecito, me da pena, pero me voy. Pero en el camino sientes remordimiento de repente. Esa es tu sanción moral. Pero nada más, no hay cárcel, no hay multa, no, no. ¿Ya? En cambio, las normas jurídicas, a ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Aceptar sobornos, por ejemplo, ¿ya? Eso está mal está determinado en ley, ¿no es cierto? ¿Ya? O sobornar también, ¿no? Cohecho le llaman, ¿no? Aceptar o dar sobornos, ya, eso está penado, ¿ya? Entonces eso sí lo cumples por coacción, ¿ya? Porque si lo haces, ya viene la sanción jurídica, multa, embargo, cárcel. ¿De acuerdo? Ya. A ver, chicos, díganme si se entendió la diferencia entre normas morales y normas jurídicas. A ver, me dicen, por favor. Sí se entendió, profesor. De acuerdo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegra. Continuamos. Entonces te decía que la acción moral es el conjunto de, este, eso pues, acciones, conductas que realiza el sujeto dentro, ¿ya? De la moral, ¿no? Entonces tú decides cumplir o incumplir, ¿ya? Cumplir o incumplir, ¿ya? Las normas morales, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la acción moral, es la conducta, ¿ya? Muy bien. Ahora, la acción moral, o sea, aquella que se puede juzgar como buena o como mala, es una acción moral, ¿ya? Una acción que se puede juzgar como buena o como mala, solamente la realiza, atención, ¿ah? La persona moral, nadie más, ¿ya? Y la persona moral es un ser humano que tiene estas tres características: conciencia moral, libertad moral y además tiene responsabilidad moral. Ya a él se le puede juzgar, ¿ya? ¿De acuerdo? Ojo, mira, la acción moral, sea algo que se puede juzgar como bueno o como malo, como legal o ilegal, solamente la realiza
la persona moral nada más, que tiene además estas tres características. Digo, porque un animal no, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Te pregunto, ¿la conducta de tu gato puede ser juzgada como legal o ilegal? No. ¿Lo que hace tu perro puede ser juzgado como legal o ilegal? No. ¿Hay cárceles para perros? ¿Hay multas para perros? No. ¿Ya? Porque el perro no es una persona, y menos es persona moral. Actúa por instinto, entonces tú no puedes juzgar sus actos como buenos o malos. Dicho de otra manera, a ver, si tú dejas tu comida, ¿ya? O sea, por un descuido, al alcance de tu perro, ¿ya? No sé, lo dejaste en tu sillón, dejaste tu plato de comida en tu sillón, estás viendo televisión, en vez de comer en el comedor, estás viendo frente al televisor, ya dejaste la comida ahí en el sillón, te fuiste al baño, a lavarte las manos, ya. Regresas y tu perro se está comiendo tu comida. Ahí la culpa no es del perro. El perro no es inmoral, el perro no es ilegal. No. El perro es perro, pues es un animal. Ahí la responsabilidad, la culpa es tuya. Tú si eres, tu conducta sí puede ser juzgada como buena o mala, ¿ya? Como correcta o incorrecta. La tuya sí, porque tú tienes libertad. El perro no, ¿ya? Entonces, repito, la acción moral solamente la desarrollan las personas, ¿ya? Los seres humanos nada más. ¿De acuerdo? Igual, si se sube a la mesa también, pues igual, igual. Es lo que hacen los perros o los gatos, pues, a no ser que tú, para eso lo domestica, pues le enseñes, ¿no? Y desgraciadamente al pobre animalito le enseñan muchas veces, ¿no? Con golpes, ¿no? Aunque la verdad, sean que chicos, un consejo, ¿eh? El tema es asustarlo, no es que le duela. Entonces, por ejemplo, cuando he tenido perro yo, que agarro el periódico, lo envuelvo, ¿no? Ya, hago un tubo y eso suena escandaloso. Entonces el perro incluso hace, ¿no? Y en realidad ni, no duele, pero sí le asusta, ¿no? Para que no haga ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esas, subirse a la mesa, pues, ¿no? Con el gato lo mismo, ¿no? El gato aprende más rápido todavía, el gato, uno solo, listo, santo remedio, ya no sube, ¿no es cierto? Claro. Porque es un animal, el animal, no sabe qué es bueno, qué es malo, qué es legal, qué es ilegal, no sabe. El único que sabe esas cosas es el ser humano, ¿ya? Entonces, por eso solamente el ser humano es una persona moral, ¿ya? ¿Por qué? Porque el ser humano, ahí está, justamente tiene eso, pues, tiene conciencia moral, ¿ya? Entonces, el ser humano es capaz de diferenciar qué es bueno, qué es malo, ¿ya? Es más, conoce las normas, pues claro, tiene que conocer las reglas, pues, ¿ya? Pero que vamos, también podemos ir, por ejemplo, puede pasarnos, ¿sabes? Que llegamos a otro país y no conocemos las normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pasó eso a un profesor de inglés, ¿no? Él me contaba así, ¿no? Que llegó a Japón, ¿ya? Y él, a su alumna, a su exalumna, le da un abrazo y un beso, pues que es lo que hacemos acá en Occidente. Uy, un escándalo, dice ella. No, porque allá no se hace eso con las mujeres, ¿no? No hay abrazo, no hay beso. Se saluda de lejos nomás. No puedes tocarla. El único que hace eso, darle abrazo y un beso, es el enamorado. Otros hombres no pueden hacer. Otros hombres, repito, solamente se inclinan de lejos nomás saludan. Ah, sí, pero él no sabía. Uy, un escándalo, pues imagínate, ¿no? ¿Ya? Un escándalo, pero menos mal que entendieron. Él es extranjero, no conoce las tradiciones, las normas morales acá, ¿ya? Entonces fueron indulgentes con él, ¿no? Porque si no le pegaban, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la conciencia moral, ¿ya? Saber conocer las normas, las reglas y saber diferenciar qué es bueno o malo. Eso solamente el ser humano lo hace. Y es más, no cualquier ser humano, ¿eh? Un niño pequeño no puede todavía hacer eso, todavía a veces no sabe qué está bien, qué está mal, ¿no? ¿No? Hay un niño pequeño desconoce muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Libertad moral. La libertad es poder actuar con autonomía, por libre voluntad, sin que nadie te obligue a hacer nada. Es otro requisito de la persona moral, ¿ya? Porque si tú haces algo obligado, ¿no? Chantajeado, amenazado, entonces ya no es tanto responsabilidad tuya, pues no es tanto porque estaba siendo, ¿no? Atacado, pues, ¿ya? Entonces yo les ponía este ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes me dan sus celulares para guardarlo, ¿ya? Entonces yo los guardo en una mochila, estamos en el aula, entran asaltantes, ¿no? Me apuntan con una pistola en la cabeza y me dicen, dame esa mochila de celulares. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Tengo opciones? No tengo opciones. Entonces nadie podría decir, ay, el profe qué inmoral, ay, el profe qué cómplice, ¿no? Me amenazaron con un arma, ¿no? Entonces no tuve libertad, ¿ya?
Entonces, otro requisito para que una conducta sea juzgada como buena o mala, ¿no? Es que la persona tenga libertad. Y finalmente, responsabilidad, ¿ya? La capacidad para reconocer las consecuencias de nuestras acciones, ¿ya? ¿Qué consecuencias van a traer nuestras acciones? Pues muchas veces no, no somos responsables, no somos conscientes de las consecuencias de lo que hacemos hoy día o lo que dejamos de hacer hoy día, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, a ver, alguno de ustedes, ay, ¿a qué hora se acaba la clase? Que ojalá que el profe no venga, ay, ojalá que el profe se enferme, ¿no? Ustedes felices cuando no viene, cuando no hay clases, ¿no? Por ejemplo, o ahora en época de pandemia, uy, muchos están escuchando la clase a medias nomás, están con una pantalla al costadito, jugando algún videojuego, ¿no? ¿De acuerdo? Ya tarde, cuando quieren ingresar a la universidad, quieran, ¿no? O de adultos recién, ay, ¿por qué perdí tiempo en el colegio? Es que era un irresponsable, ¿no? No sabía yo las consecuencias de lo que estaba haciendo o dejando de hacer. Ahora sí lo entiendo. Ay, por eso cuántos adultos dicen, uy, si yo volviera a la escuela, pero no, pues ya es tarde, ya es tarde, ¿ya? Entonces la responsabilidad es entender las consecuencias de tus actos. Cómo lo que haces ahorita, ¿ya? Va a influenciar en tu futuro. Lo que no haces o lo que dejas de hacer ahora también va a influenciar en tu futuro, ¿ya? Entonces, repito, una acción moral, o sea, algo que se puede calificar como bueno, malo, legal o ilegal, lo realiza solamente la persona moral, o sea, aquel ser humano que tiene conciencia, libertad y además tiene responsabilidad, ¿ya? Porque vamos, ponte a pensar, en el reino animal no hay normas, no hay reglas morales, ¿sí? En el reino animal, ¿no? Por ejemplo, la viuda negra se llama así porque después de la cópula mata al macho, pues, se come su cabeza, ¿no? Y el cuerpo lo usa de alimento para las crías, ¿no? ¿Ves? Y alguien diría, mala esa araña, que se vaya presa. No se puede juzgar como bueno o malo, porque no tienen valores morales, ¿ya? No son persona moral, ¿ya? Son seres amorales, ¿ya? Muy bien. No tienen normas morales, ¿ya? Listo. En cambio, el ser humano sí, siempre y cuando también el ser humano tenga esto, conciencia, libertad y además responsabilidad, ¿ya? Porque te vuelvo a repetir, un niño pequeño, por ejemplo, no tiene conciencia, no tiene responsabilidad, ¿ya? Por eso muchas veces cuando un niño o un adolescente comete incluso, ¿ya? Robo, asesinato, sicariato, mira tú, ni siquiera le llaman delito. ¿Sabes qué le llaman? Infracción. Sí, sí. Entonces, un adulto mata, es un delito, asesinato, o sea, se va a la cárcel por mínimo 15 años. En cambio, un adolescente mata, ¿ya? Se llama infracción y él va a un centro de rehabilitación. Baranguita te decía, no es cárcel, es un centro de rehabilitación. Y no se ve por 15 años, le ponen mucho menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no lo consideran todavía persona moral. ¿Qué le falta? Pero ese adolescente sabe que es bueno, que es malo, o sea, tiene conciencia. Actuó con libertad, además, ¿sí o no? Sí, pero ¿qué le falta? Responsabilidad moral. Eso le falta todavía. ¿Ya? Tú dirás, no, sí sabe, pero igual mató. Bueno, eso es un debate. Pues justamente estas cosas se discuten en el derecho, ¿no? Penal, por ejemplo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre la persona moral? ¿Se entendió que una persona moral tiene que tener esas tres características? ¿Sí? ¿Está claro? Sí se entendió, profesor. Sí es. Listo. Los valores éticos fundamentales, ¿ya? Ya te habíamos dicho que la ética estudia la moral y la moral es un conjunto de normas que se derivan, o reglas, ¿no? Que se derivan de los valores, pues, ¿ya? Vamos a mencionar ahora los valores éticos fundamentales. Se llaman así valores éticos fundamentales, ¿ya? Porque fundan nuestra sociedad, ¿ya? Son los valores más básicos, si tú quieres, ¿ya? Por ejemplo, mira, este es muy importante y sin embargo es el más básico de todos, tal vez, sin embargo es de los más olvidados, ¿ya? La dignidad humana. La dignidad es un valor fundamental, ¿ya? Este valor exige, dice, el máximo respeto para el hombre, por el simple hecho de ser eso, un hombre, un ser humano, ¿ya? De tal manera que el hombre, el ser humano, quiero decir, es un fin en sí mismo, perdón, y no un medio. Eso lo dice claramente, así Kant, ¿ya? Entonces, ¿ya? El ser humano es un fin, ¿ya?
no un medio. Es decir, el ser humano no es una cosa, un objeto que tú puedas utilizar para tu beneficio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces te decía yo, por ejemplo, la prostitución, ¿ya? Atenta contra la dignidad humana, porque ahí el hombre usa a la mujer como una cosa para su satisfacción. ¿Te das cuenta? Sin importarle lo que siente la otra persona, ¿no? ¿Te das cuenta? Eso es atentatorio contra la dignidad humana. Lo usas como una cosa, ¿ya? O igual también, a ver, te decía, ¿ya? Un empresario que, por ejemplo, explota a un trabajador también atenta contra su dignidad. Lo usa, ¿ya? Como si fuera pues caballos de fuerza, como si fuese una cosa, ¿no? Sin importarle, ¿no es cierto?, cómo está su familia, qué va a hacer de él en su vejez. Eso está mal, ¿ya? Entonces es atentatorio contra la dignidad humana. Al fin y al cabo, toda la sociedad, ¿ya?, se organiza, ¿ya?, para que el ser humano sea mejor. No algunos nomás, no, para que todos los seres humanos sean mejor, para que todos los seres humanos tengan una vida digna, ¿ya? Esa es la dignidad, ¿ya? El ser humano, repito, es un fin. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Para qué tanta, a ver, minería, agricultura, industria? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué existe el Estado incluso? ¿Para qué? Para que todos los hombres vivan bien. Eso se llama dignidad humana. No es para que solamente algunos vivan bien usando a otros, exprimiendo a otros. No, no, eso no es así. Eso atenta contra la dignidad humana. ¿Ya? Listo. La igualdad, esta sí es más fácil de explicar, ¿no? Entonces, que todos los hombres merecen el mismo respeto, ¿no? Todos son iguales ante la ley, sin importar su raza, religión, posición política, situación económica, etcétera. ¿Ya? Te decía, es la igualdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todos los seres humanos tienen, ¿ya?, el mismo valor. Luego tenemos la justicia, ¿ya? La justicia es el valor que demanda que todos los seres humanos deben tener las mismas condiciones para desarrollarse. Y que también, ¿ya?, la justicia implica también igualdad en el trato y en el reparto de bienes y sanciones. Por ejemplo, si trabajas más, deberías ganar más, pues, ¿de acuerdo? Pero también, si tu delito es mayor, también la sanción tendría que ser mayor. Y en el caso contrario, lo mismo, si trabajas menos, ganas menos. Si tu delito es menor, también tu sanción tendría que ser menor también. Eso es la justicia, ¿ya? La solidaridad tiene que ver con ayudar a los demás, ¿no? Con la cooperación, con la colaboración. Esa es la solidaridad. ¿Ya? Listo. Esos son los valores éticos fundamentales. Principales doctrinas éticas. A ver. Atención, ¿ah? Atención, acá este es un resumen, ¿ah? Ya. Entonces, a ver. La pregunta es, ¿qué es el bien o qué está bien? Entonces el eudemonismo dice que una conducta humana es buena si te conduce a la felicidad. Atención, ¿ah? Eudemonismo, ¿ya? Una conducta es buena si te conduce a la felicidad. Entonces, todas las conductas, ¿ya?, que te conducen a ser feliz, ¿ya?, esas son buenas, dice el eudemonismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, entonces, buscar tu libertad, buscar tu bienestar, ¿no? Practicar algún deporte, practicar algún tipo de arte, lectura, todo lo que te hace feliz, ¿ya? Eso está bien. Esa es la guía, según Sócrates y Aristóteles, ¿ya? El hedonismo va un poquito más allá, pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La felicidad en realidad tiene que ver, dice el hedonismo, con el placer, dice, ¿ya? La felicidad tiene que ver con el placer. Entonces, todo lo que te causa placer te hace feliz, eso está bien. Lo que te causa dolor, te hace infeliz, está mal, pues. ¿Ya? Eso dice el hedonismo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Una conducta es buena si te causa placer y es mala si te causa dolor. Eso dicen Aristipo y Epicuro. ¿Ya? Hedonismo. No vayas a confundir, ¿eh? Cuidado, ¿ya? Eudemonismo habla de felicidad, el hedonismo habla del placer. El estoicismo dice que al fin y al cabo, ¿ya?, la felicidad, ¿qué es la felicidad? La felicidad, ellos piensan que es la tranquilidad del alma. ¿Ya? Repito, para ellos la felicidad es la tranquilidad del alma. Pero ¿cómo logras la tranquilidad del alma? Con la resignación ante lo inevitable, ante las inevitables leyes de la naturaleza. ¿Ya? Por ejemplo, la vida y la muerte, el día y la noche, la salud y la enfermedad,
son leyes de la naturaleza, estas van a ocurrir siempre, ¿ya? Entonces, en la medida que tú las aceptes, por ejemplo, aceptes que después del día está la noche y después otra vez el día, o que después de la juventud viene la vejez y luego la muerte, en la medida que tú aceptes eso y te resignes ante eso que es inevitable, vas a tener tranquilidad en el alma. En cambio, si no te resignas, estás intranquilo, con miedo, sufriendo. Y eso no es vida, pues eso no es felicidad. ¿Ya? Entonces el estoicismo dice que la felicidad se obtiene con la tranquilidad del alma. Y eso se logra a través de la resignación ante las leyes de la naturaleza que son inevitables. ¿Ya? En verano va a ser calor y en invierno va a ser frío. De día va a haber mucha luz, de noche va a estar oscuro, ¿no? Después de la juventud viene la vejez. Ya, todas esas leyes no van a cambiar. Entonces, resígnate nomás. Solamente el estúpido nomás sufre, ¿no? Dice, el sabio, en cambio, se resigna porque sabe que es inevitable. ¿Ya? Eso es el estoicismo, cuyos representantes son Sinón de Sitio y Crisipo. Finalmente, bueno, todo esto están dentro del eudemonismo, ¿no? Tenemos el utilitarismo. La acción de vida y buena, dice, es la que tiene consecuencias provechosas, ¿ya? Entonces, una conducta es buena si es provechoso o útil. Para la mayoría, ¿ya? Y una conducta es mala si es improductivo, no provechoso, ¿ya? Eso lo plantean Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre las principales doctrinas éticas? A ver, ¿está todo claro? Sí, profesor. De acuerdo. Y luego viene una doctrina más, ¿ya? La ética formal de Immanuel Kant, ¿ya? De Immanuel Kant. Bueno, Immanuel Kant dice que todas estas de acá están mal. ¿Sabes por qué? Porque acá dice, tú haces el bien esperando algo a cambio. Por ejemplo, haces el bien esperando la felicidad, haces el bien por el placer, haces el bien por la tranquilidad del alma, o haces el bien por el provecho. Y eso está mal, dice Kant. Según Kant, tú tienes que hacer el bien sin esperar nada a cambio. Es más, sin importar los resultados, sin importar si el resultado es la felicidad, el provecho, el placer, ¿no? Tú haces el bien porque está bien y punto. Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Entonces yo te pongo este ejemplo, ¿no? Supongamos que tu amiga es gordita y te pregunta, ¿estoy gordita? ¿Ya? Si tú quisieras obtener tranquilidad del alma, tú le dirías, una mentirita piadosa. No, no tanto, no, estás bien. Bueno, ¿no? Puedes mejorar un poco, claro, pero estás bien, amiga. ¿Ves? Ella feliz, tú feliz, todos felices. ¿Ya? Pero ¿qué dice Kant? Pero no es verdad, pues estás mintiendo. Entonces, no. Para Kant, los valores morales se cumplen sin importar las consecuencias, sin importar a quién, si haces feliz o te eres feliz o tienes placer o no, no. Se cumplen porque se cumplen. Y entonces ella te pregunta, ¿estoy gordita? Sí, amiga, estás gorda. Hay que hacer ejercicios, eso afecta a tu salud. Ay, qué mal me caes, qué cruel eres, qué malo eres. Pero así es, pues dice Kant, ¿ya? Las normas morales se cumplen porque se cumplen, sin esperar nada a cambio y sin importar las consecuencias, ¿ya? Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Incluso llega a este extremo, dice, ¿no? Supongamos, dice que, no sé, pues a un amigo tuyo lo está buscando, un sicario, ¿ya? Para matarlo, ¿ya? Un asesino, dice Kant, ¿no? Y te pregunta, ¿viste por dónde se fue? Tú tendrás que decir la verdad, sí, sí, vi. ¿Y por dónde se fue? Y tienes que volver a decir la verdad por allá, sin importar las consecuencias, ¿ya? Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Entonces, las normas morales se cumplen sin importar las consecuencias, ¿ya? Y sin esperar nada a cambio. Es que lo que pasa es que si tú esperas algo a cambio, ya no es una acción buena, sino ya es una acción interesada, ya, pues. Eso es lo que dice Kant, ¿ya? Listo, terminamos con la ética y vamos a ver el último tema que es la antropología filosófica, ¿ya? Bueno, esta es una disciplina filosófica que va a problematizar acerca del hombre, acerca de su origen, naturaleza y sentido de existencia, ¿ya? De tal manera que la antropología filosófica entonces va a abordar dos problemas, ¿ya? Uno, el problema del origen del hombre y el problema de la esencia del hombre, ¿ya? Respecto al problema del origen, tenemos dos posturas nada más, ¿ya? ¿Cuál es el origen del hombre? El creacionismo, Dios lo ha creado, dice. El evolucionismo, ¿no? El hombre es producto de la evolución de las especies, producto de la evolución de la vida en la Tierra, ¿ya? Esas son las posturas harto conocidas por ti, ¿no? ¿De acuerdo? En estas ya no vamos a recalar, vamos a ir de frente a estas otras. ¿Y cuál es la esencia del hombre? Ah, ya, a eso vamos a ir, ¿ya?
Bueno, acá están, posturas filosóficas acerca de la esencia del hombre. El naturalismo, mira, como su nombre lo indica, naturalismo sostiene que la esencia del hombre es biológica, natural, biológica, pues, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la esencia del hombre? Bueno, que tiene un cerebro más grande, neuronas más funcionales, ¿ya? El dedo pulgar en oposición a los demás que le permite, ¿no? Hacer pinza y crear herramientas, ¿ves? Entonces, el hombre es un animal, sí, pero más evolucionado. Ahí está la diferencia, en su evolución biológica, natural. ¿Ya? Pues se llama naturalismo esta postura, pues. ¿De acuerdo? Representantes, ahí están negritas, Herbert Spencer y Friedrich Nietzsche. ¿Ya? Ese es el naturalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. El espiritualismo, en cambio, dice, no, no, no. En realidad lo que diferencia al hombre de los animales no es algo biológico, sino más bien algo espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, la conciencia, eso diferencia al hombre de los animales. Los animales no tienen conciencia, el hombre sí. La capacidad reflexiva o de pensamiento, eso también no es algo concreto, es algo abstracto, ¿no? Espiritual, ¿ya? Los morales, perdón, los valores, la moral, ¿ya? La creatividad, ¿ya? Todo esto que estoy mencionando, ¿no? Repito, conciencia, capacidad reflexiva, moral, la libertad, la creatividad, esos son rasgos espirituales, no es biológico. Entonces, lo esencial en el hombre no es biológico, sino lo esencial en el hombre es espiritual, de ahí su nombre, pues espiritualismo. ¿Ya? Representantes, Platón, Agustín de Hipona, Max Scheler. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen las dos primeras posturas, ¿ya? El naturalismo que considera que lo que caracteriza, lo que representa al hombre son sus rasgos biológicos, ¿no? Como un cerebro más grande, por ejemplo, y el espiritualismo que plantea que no, que lo que hace diferente al hombre más bien no es algo biológico, sino es algo espiritual, por ejemplo, ¿no? La conciencia, por ejemplo, ¿no? O el pensamiento, que eso es espiritual, dicen ellos, porque no es biológico, ¿ya? Listo. Luego tenemos el historicismo, ¿ya? Ellos lo que van a plantear es lo siguiente, ¿ya? Que el hombre no tiene una naturaleza, ¿ya? O en todo caso su naturaleza no está terminada, ¿ya? El hombre no es su cuerpo, ni tampoco su alma o espíritu, ¿no? Porque el hombre no es, sino que va siendo y desciendo, dice. ¿Qué significa eso? Que el hombre va cambiando históricamente, pues. Entonces no tiene una esencia terminada. Podríamos decir que el hombre primitivo y el hombre actual tienen esencias diferentes. ¿A qué me refiero? Piensan diferentes, sienten diferente, tienen valores diferentes, viven diferentes, son como dos seres diferentes, ¿ya? Y es que es así, ¿ya? El ser humano no tiene una esencia terminada, sino que va cambiando a lo largo de la historia, ¿ya? Por eso dice, el hombre no es, se no tiene un ser, va siendo, ¿ya? Va formando su ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que dicen José Ortega y Gasset y Wilhelm Dilthey, ¿ya? Entonces, si tú quieres, el hombre no tiene naturaleza, solamente tiene historia, ¿ya? Repito, el hombre no tiene esencia o naturaleza, el hombre tiene historia, eso es lo que dice el historicismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, repito, va cambiando históricamente, ¿ya? Luego tenemos el existencialismo. La existencia es el modo como se expresa el ser del hombre. Es decir, mis acciones expresan mi esencia. A ver, te lo explico de otra manera. El existencialismo dice que cuando el hombre nace no tiene una esencia. Los animales sí nacen ya con una esencia que está en su ADN. El hombre no. El hombre no nace con una esencia, ¿ya? El hombre cuando nace solamente es existencia nada más, ¿ya? Su esencia, es decir, su forma de ser, el mismo hombre lo va a ir construyendo después. Ese es el existencialismo, ¿ya? Cada hombre construye su esencia, pero después. Primero, al nacer, solamente es existencia, de ahí viene el nombre existencialismo. ¿Ya? Eso lo proponen Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Karl Jaspers. ¿Ya? El simbolismo. Bueno, el simbolismo dice que lo que caracteriza al hombre es la capacidad de crear símbolos, pues se llama simbolismo. Pues, ¿ya? ¿De acuerdo? Es decir, el hombre, para conocer el mundo, para relacionarse con el mundo, crea símbolos. Por ejemplo,
El lenguaje es un sistema de símbolos, pues, ¿ya? Yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes usando el lenguaje, que es un sistema de símbolos, ¿de acuerdo? Pero no solamente es el único sistema de símbolos el lenguaje, no, el hombre también crea otro sistema de símbolos. Por ejemplo, las ciencias, ¿no? La matemática, la química, etcétera, tienen también otro sistema de símbolos también para representar la realidad, pues sí o no, ¿no? H2O, que representa el agua, por ejemplo, la química, ¿no? Pero no solamente eso, el arte también es otro sistema de símbolos también para representarte la realidad. Incluso la religión, dice, ¿ya? Entonces, dice Ernest Cassirer, representante del simbolismo, dice, el hombre es un animal simbólico, porque es el único que crea símbolos para representarse el mundo. Ningún animal crea símbolos. Dime tú, ¿qué animal tiene lenguaje, arte, ciencia, religión? Ninguno, solamente el hombre. Entonces dice, esa es la característica del hombre entonces, ¿ya? El crear símbolos. Por tanto, el hombre es un animal simbólico, animal simbólico. Eso dice Cassirer, ese es el simbolismo. Para terminar, tenemos el marxismo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. El hombre, ¿ya? Es el único ser que trabaja, ¿ya? Entendiendo por trabajo, transformar la realidad, ¿ya? Entendiendo por trabajo, crear herramientas, ¿ya? Y organizarse, pues, en el trabajo, ¿ya? En ese proceso, ¿ya? El ser humano ha ido evolucionando, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos primero el hombre que vivía en la comunidad primitiva, ¿no? O comunismo primitivo, cuando vivía en las cavernas, ahí no había propiedad privada, todos trabajaban. Luego llegamos al esclavismo, donde sí ya hay propiedad privada, están los amos, que son dueños de los medios de producción, y los esclavos, que no eran dueños, ¿no? De los medios de producción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí tenemos ya una gran diferencia, ya. Amos y esclavos, te pregunto, ¿pensaban igual? ¿Sentían igual? No, el amo no quería que nada cambie. Es más, el amo decía, no me cambies nada. Dios ha querido que las cosas sean así. ¿Ya? Es más, yo soy rey, o yo soy príncipe, soy duque. ¿Ya? Tengo sangre azul, ¿no? Estoy más cerca a Dios que tú. En cambio, tú eres, pues, chusco, tú eres, ¿no? Bárbaro, eres inferior. ¿No? Esas ideas se difundían, ¿no? Luego viene la Edad Media, ¿no? Producto también de que hubo, pues, revoluciones, ¿no? Como el levantamiento de Espartaco y otros, ¿no? Hay algunos cambios, pero todavía se mantiene esa diferencia de clases, ¿no? Todavía están ahí los señores feudales y los siervos, ¿no? Lo mismo, el señor feudal es el dueño de los medios de producción y el siervo solamente vende su fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, vende es un decir porque ni siquiera le pagan con dinero, sino que lo hacen trabajar el doble. Ya, vas a trabajar mis tierras y a cambio yo te voy a prestar un pedazo de terreno para que trabajes para ti, ¿no? Se lo hacen trabajar el doble, ¿ya? Pero al menos ya no era un esclavo, o sea, al cual podían matar impunemente, ¿no? Ya había algunas restricciones ya al menos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero igual, piensan, sueñan, viven diferente, ¿no? Y en la actualidad tenemos a los grandes burgueses y al proletariado. El proletariado son los campesinos, trabajadores, ¿no? Obreros en general. Lo mismo, los grandes burgueses son los dueños de los medios de producción, ¿no es cierto? De las fábricas, de los bancos, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Y los proletarios, los trabajadores, bueno, venden su fuerza de trabajo simplemente, ¿no? Y lo mismo, tenemos sueños, intereses, posiciones políticas diferentes, ¿ya? Aunque existe algo llamado alienación, ¿ah? Donde hay, ¿no? Gente de abajo que piensa como de arriba, ¿no? O sea, proletarios que piensan como burgueses, pues, ¿no? Por ejemplo, le han hecho creer a mucha gente que si ya tienes tu carrito sanguchero y eres pequeño empresario, te han hecho creer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, en fin. La cosa que, todo esto para decirte que Marx sostiene que entonces tu conciencia social, que es tu esencia, tiene que ver con tu ser social, ¿ya? O sea, dependiendo qué lugar ocupas en el proceso de producción. Si eres dueño de los medios de producción o eres quien vende fuerza de trabajo, de eso va a depender tu conciencia social, ¿ya? Entonces, ¿ya? El ser social determina la conciencia social, es lo que dice Carlos Marx. Entonces, la esencia del hombre depende del lugar que ocupa en el proceso de producción.
¿ya? Eso es lo que dicen Carlos Marx y Federico Engels. Listo. Ya, vamos a la práctica dirigida, aunque me va a faltar tiempo, creo, ¿cómo estamos? Sí, sí hay tiempito. Apenitas, ¿ya? Porque es lo que nos piden siempre, ¿no? No sé, es algo que eso haya cambiado, no creo, ¿no? Nos piden igual que hagamos un temático, ¿ya? Bien, vamos a trabajar estos rápidos. A ver, participen, chicos, ¿ya? A ver, las primeras 5 preguntas son sobre axiología, a ver, chicos, a diferencia del juicio de existencia, el juicio valorativo, a ver, axiología, a ver quién se acuerda. Juicio de existencia. En el juicio de existencia no te pones ni a favor ni en contra, ¿no? En cambio, en el juicio valorativo, ahí sí tú ya expresas una posición a favor o en contra, ¿no es cierto? Ya, entonces, también de eso, ¿cuál sería la respuesta? Uy, hay discrepancias. La C y la E me están diciendo, a ver, vamos a ver. A diferencia del juicio de existencia, en el juicio valorativo ya me pongo a favor o en contra, pues tendría que ser. La C, pues, se inclina a favor de algo o en su contra. Claro, 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 claro. La C es la respuesta, la número 1. ¿Ya? Muy bien. No hay problema si te equivocaste. Ya para el examen ya no te vas a equivocar. 2. Entre ser caritativo o ser estricto, yo prefiero ser caritativo. En este enunciado, ¿qué característica del valor se está expresando? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué característica del valor se está Jerarquía. expresando? A ver. Exacto, jerarquía. Estás valorando más uno por encima de otra cosa. Jerarquía. Muy bien respondido. ¿Ya? Muy bien, López también. Ya. Uy, me pasé. Acá, ya. La tesis axiológica del objetivismo naturalista sostiene que, a ver quién me dice, ¿te acuerdas? Había 2 tesis, ¿no? Objetivismo y subjetivismo, ¿no? El subjetivismo dice que el valor lo proporciona el sujeto, o depende del sujeto. En cambio, el objetivismo dice que el valor está en las cosas mismas, en el objeto mismo. Ya, sabiendo eso, a ver, ¿qué diría el objetivismo La naturalista? B. A ver. El valor no es propio del sujeto, pero sí lo es del objeto. Exactamente, la B. Esa es la respuesta. López también había respondido. Muy bien, la B. ¿Ya? 4. ¿Cuál de los siguientes enunciados, 4, expresaría un sujeto con conciencia valorativa? Otra vez, conciencia valorativa implica ponerse a favor o en contra ya. A ver, ¿cuál sería? A ver. Esta está un poquito peliaguda, ¿no? A ver, veamos. Vamos juntos, ¿ya? La biología es una ciencia natural. Eso no es valorar, ¿no? Está describiendo nomás, ¿no? Y la psicología es una ciencia social. Bueno, no estoy valorando, no digo que sea bueno ni malo, ¿no? París, ciudad europea, es la capital de Francia. Igual tampoco estoy valorando, ¿no? El euro tiene mayor valor que el dólar. Acá parece valoración, pero no, también es un hecho, ¿no? Sí, pues el dólar vale más, perdón, el euro vale más que el dólar ahorita, ¿no? Digo, no depende de mí, ¿no? Es ahorita el valor, ¿no? Entonces, también estoy describiendo nomás. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y acá sí estoy valorando, ¿no? Claro, porque esto quiere decir que el que hace las cosas más temprano le va mejor, eso quiere decir, ¿no? Acá sí estoy valorando, ¿ya? Porque lo último, a ver, el átomo es una porción de materia muy pequeña. También es verdad, pues es el átomo, pues, es la unidad más pequeña de la materia, ¿no? Estoy describiendo nomás. Entonces, la única posible acá era la D, ¿ya? Porque está valorando esto de hacer las cosas temprano, con tiempo, eso está valorando, ¿ya? Si haces así, las cosas te van a ir bien. Eso quiere decir este refrán, ¿no? Sí, pues está un poquito rebuscada la pregunta, pero sí, esa era la respuesta, ¿ya? La D. Uy, y ahí se acabó, ya. Ahora vamos al tema de la ética, ¿ya? A ver, 1, ¿cuáles son los parámetros para considerar a una conducta indebida? La respuesta a esta pregunta está a cargo de obviamente, la ética, pues sí o no. La ética es la que te dice si una conducta es buena o mala, debida o indebida. Esa es la ética, ¿ya? ¿De acuerdo? La ética. 2, a ver, respóndanlo, chicos, ¿ah?
si premeditadamente y, y sin coacción alguna, o sea, sin que me obliguen, ¿eh? Actúa criminal o caritativamente, entonces se ha realizado, ¿qué cosa? Exacto, una acción moral, ¿ya? La acción moral, te dije, solamente la realiza la persona moral. Y la persona moral es el ser humano que actúa con conciencia y además también con libertad. Como acá dice, ¿ves? Sin coacción, o sea, actúa con libertad. Nadie lo obligó, ¿ya? Además, con responsabilidad, sabiendo lo que va a pasar, ¿ya? Son los requisitos que tiene una persona moral, que es aquella que realiza una acción moral, ¿no? Una acción que puede ser calificada como buena o mala, legal o ilegal. ¿Ya? Muy bien. Bien. 3. La capacidad de discernir lo correcto o incorrecto de nuestros actos se denomina, a ver, esa capacidad para saber qué está bien, qué está mal. ¿Cómo se le llama eso? Conciencia moral. Exactamente. Conciencia moral. ¿Ya? A ver, está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. 4. La prescripción, ¿ya? Prohibido fumar en lugares públicos es... ¿Ves? Hay unos letreros que dicen, ¿no? Norma Prohibido jurídica. fumar... Claro, es más, el letrero dice así, prohibido fumar en lugares públicos. Y abajo chiquitito está la ley, ¿ya? Es ley. Si es ley, y es norma jurídica, pues. Entonces yo te comentaba que ahora es norma jurídica, ahora, porque cuando yo tenía tu edad no era norma jurídica, era, era norma moral nomás. Si yo te cuento, yo he llegado a viajar en el micro y había gente en el micro fumando, antes era así, antes la gente fumaba en el micro. A veces algunos ya por delicadeza, ¿no? Hay niños acá, entonces ya, bueno, apago mi cigarro. Otros conchudos seguían fumando. O decían, no, yo estoy botando el humo para la ventana, para afuera. Para que hay niños igual, ¿no? Pero así eran, pues así eran antes, ¿no? Ya, dependía mucho de cada uno. Pero en cambio es ley. Ahora por ley está prohibido fumar en lugares públicos. Entonces ya es norma jurídica ahora. Muy bien. 5. El enunciado. El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para aprovecharse de él. A ver. Pertenece a... Ah, ya. Profesor, eso es la dignidad humana, dicen ustedes, ¿no? Y esto lo dijo Immanuel Kant. Ya, uy, está también un poquito rebuscadita, ¿no? Y Kant pertenece al... A ver, ¿a qué postura? Eso sí, de repente te acuerdas. Kant pertenece al formalismo. Formalismo. Exacto, formalética formal. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Listo. Y la última, a ver, antropología filosófica. A ver. Ya. Los hombres se diferencian del resto de animales debido a sus cualidades físicas, biológicas, que ha desarrollado a través de miles de años de evolución. Ya, eso se llama fácil, pues. ¿Cómo se llama eso? Si lo que Naturalismo. claro, lo biológico es naturalismo. El hombre no es, el hombre va siendo a través de su devenir, eso se supone que es historia, pues, ¿no? Historicismo, ¿ya? La esencia del hombre se encuentra en las relaciones sociales de producción, eso ya tú sabes que es marxismo, ¿no? Relaciones sociales de producción, ¿ya? De nadie puede decirse que es, sino después de muerto. Mientras viva, un individuo es una posibilidad en desarrollo, viva, cambiante. Existir no es otra cosa que un ser posible. Eso es existencialismo, pues, ¿ya? Ya, y la última, indique la diferencia entre el problema del origen y el problema de la naturaleza del hombre. A ver, el primero interroga por la identidad, por la finalidad, piensa. Claro, la primera, el origen, ¿de dónde venimos? La naturaleza, ¿quiénes somos? ¿No? La respuesta la D. Ya chicos, me he apurado porque tenemos justo tiempo, justo para su temático, ¿ya? E ingresen a su temático, chicos, ¿ya? Además también hay un balotario, traten de desarrollarlo, ¿ya? Hay un balotario, les va a ayudar mucho para los exámenes. ¿Cómo pasó? En los últimos exámenes ha ido bastante bien, eso el balotario les ayudó bastante, ¿no? ¿Ya? Resuélvalo también, que no sea la excepción esta vez. Ya chicos, adelante a ver su temático.